tenemos un nuevo segmento en este programa. Yo invoco al participante de este segmento, que yo estoy seguro les va a gustar mucho que tengamos estos enlaces, porque creo que vale la pena abrir los espacios a sangre nueva. Y este espacio, mis amigos, va a ser para hablar de todo, absolutamente. El nombre que le elegimos creo que queda con todo lo que se puede decir en este espacio. Y voy a presentar primero el segmento y después a nuestro nuevo colaborador, a quien celebro ampliamente, porque yo creo que le va a echar mucha chispa a este espacio. Veamos. ¡Listo! Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Estoy muy contento de poderte tener por acá y hay muchos temas para dar y regalar. ¿Cómo estás? Buenas noches, Meme. Muy feliz, la verdad es que desde ayer estamos muy felices, la verdad han habido muchas buenas noticias, ¿no? Y estamos muy contentos. Mandarte pues mi más sincero agradecimiento, ¿no? Por este espacio y desearte buenas noches, al igual que a todo el auditorio, enviarles un fuerte abrazo a todos, la verdad, muy felices. Pues esto a nosotros nos alegra porque estamos hablando de abrir las puertas a sangre joven, muy joven, y creo que es lo que nos toca. Es algo que a mí me hubiera encantado que hicieran cuando yo estaba más chavita y que yo me he propuesto hacer y creo que es importante rescatarlo. Pues vamos a entrarle derechito y sin escalas con este segmento que tendremos una vez a la semana, todos los miércoles. México ambidiestro. El tema de hoy, híjole, el golpeteo político a base de fake news. Un tema importante, un tema que impacta a los jóvenes, la importancia que tenemos en la sociedad y bueno, ahí están los que dicen que no es cierto, que no existe en estas campañas en contra del gobierno y bla, bla, bla. Bueno, creo que aquí valdría la pena desmentirlos. ¿Cómo entendemos esto de las fake news, de este golpeteo político a base de fake news, Manuel Pedrero? Bueno, incluso ya es algo que ha trascendido a un nivel incluso médico. La propia Organización Mundial de la Salud lo clasifica como una enfermedad, la infodemia. Y el problema de las fake news, mi querida Meme, es que cada vez se reproducen y se multiplican muchísimo más de lo anterior. Es increíble el nivel de espacio mediático que incluso tiene México para darle voz a estas fake news. Es increíble en un sentido no sano, sino incluso enfermizo, ¿no? Desgraciadamente, en la cuestión del golpeteo político es de alguna forma muy grave, porque al final de cuentas parece ser que la narrativa de la oposición de México se está convirtiendo en ese preciso instante, en esa precisa narrativa, que se dé pues al final de cuentas una forma de hacer política, ¿no? La famosa necropolítica, la forma de hacer política y dar un mensaje a través del miedo, a través de la desinformación y a causar un constante golpeteo político. Eso es muy triste, la verdad es algo demasiado pues despreciable, porque al final de cuentas muchos de estos mensajes, de estas fake news, vienen de los propios medios de comunicación tradicionales, de los que tienen mayor alcance, y pues resulta gravísimo incluso para la democracia, que en estos momentos, en este año electoral 2021, pues va a ser decisivo, va a ser clave el nivel de información que se va a manejar para que eventualmente pues la gente tenga un criterio muy amplio y pues tenga claro su decisión de votar, Meme. Acá quiero hacer una precisión importante y me gustaría que entráramos en ese sentido. Tenemos fake news que han generado que la gente de verdad se la crea. Yo repito con tristeza, y lo digo a modo de broma, pero no es así. Está este chat desinformador de las tías, en donde hay gente, y nos pasa a todos nos pasa, creo que podemos casi decir que todos tenemos un chat de familia, de amigos y demás, en donde se comparte información falsa y empiezan a compartir lo que les llega. Hemos visto que en estos chats desinformadores han compartido falsos boletines, falsos comunicados. La semana pasada estaban compartiendo un boletín de por qué no se iba a vacunar a jóvenes, o sea, como requisitos de una vacuna que no eran reales. Utilizan incluso los logos del gobierno, boletines reales. Luego salieron a decir que el gobierno buscaba privatizar, más bien buscaba quedarse con la propiedad privada, ¿no? Porque había una propuesta de socializar el campo, de darle una atribución al campo
que era, vaya, que existía el régimen social y no nada más los regímenes que ya existían. Y así venimos como vamos con estas fake news y fake news y fake news. Con el tema de las vacunas, ¿cuántos no se quedaron con, ay, es que solamente llegaron 3,000 vacunas? Pasó una semana, ya hemos aplicado más de 20,000 vacunas, más de mañana, creo que esta semana llegaron vacunas, la próxima semana llegan todavía 50,000 vacunas más, y la gente se quedó con que México solo recibió 3,000 vacunas. La falta de información creo que ha hecho un daño importante. Pero esto, ¿cómo en tu percepción como joven crees que impacta realmente en la sociedad, en una sociedad que apenas está pues despertando? Sí, totalmente, impacta de una forma brutal, demencial. Nada más, incluso en el sector juvenil, el 90% de los jóvenes de este país es sabido usar redes sociales, y en este país pues existen un montón de jóvenes, 30 millones de mexicanos son jóvenes en esta estadística media pues de 30 años inferior. Es un montón de personas y que diariamente se están alimentando de información, y el problema de eso es que se necesita saber cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa. En ese sentido, hay que admirar el proceso y el ejercicio informativo que se realiza cada día, cada mañana en Palacio Nacional. Muchas veces pues se oyen estas críticas de que es repetitivo, que es propaganda. Nada de eso, es increíble la cantidad de mentiras que se reciben diariamente, y el uso de ese espacio es totalmente sano, porque a través de él y a través de las preguntas, bueno, hoy mismo tu participación, que pues ha levantado un buen aire, ¿no? De ambiente ahí, dicen por ahí, por las calles, que en las oficinas de Grupo Imagen alguien dejó un mar de lágrimas, ya sabremos quién será, pero será cuestión de verlo. Entonces, el revuelo que genera todo eso es importante, y el que lo maneje la máxima autoridad de este país, que es el presidente de la República, pues le da un peso aún más tremendo. Si lo dice el jefe del Ejecutivo, si lo dice ese líder, entonces no es una cuestión de creer las ciegas, no, es una cuestión de un posicionamiento ante una adversidad informativa, que es muy importante combatirla, y que tristemente ya ha llegado a noticias muy feas. Por ejemplo, un chico de Coahuila, Meme, terminó suicidándose después de que en una prueba rápida dio positivo a COVID-19. La desinformación, la ansiedad, la angustia de las pruebas rápidas, que vendían muchos medios de comunicación como una opción fiable para saber si tenía COVID-19, y resulta ser que en la autopsia no tenía COVID-19. Es decir, a ese grado ha llegado la desinformación, la ansiedad por no saber qué es lo que está pasando en este país. Y pues queramos o no, existe una responsabilidad mediática en todos los aspectos, en los periodistas, que debería de seguro tener la calidad moral, como lo decías tú hace unos momentos, tener los pantalones de decir, ¿saben qué? Esta dirección que estamos tomando como medio es totalmente irresponsable, y que eventualmente llegó a costar la vida de muchas personas. El golpeteo político, por un lado, se puede entender de uso electoral, pero también mínimo un poquito de moralidad, de saber que esta información que está siendo mal manejada está costando la vida de muchos mexicanos, queramos o no. Manuel, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad? Porque esto es meramente social. El gobierno sí tiene que desmentir, tiene que aclarar y demás, pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros como una sociedad que está buscando desesperadamente en quién creerle? No existe la confianza en las autoridades, todavía no existe esta confianza amplia en los programas sociales, pese a que se ha informado, pese a que se dan temas por ahí, no hay, por ejemplo, confianza en algunos grupos con el Tren Maya, y vaya, venimos con unas narrativas importantes en donde la desconfianza impera y la gente está necesitada de tener algo a qué creerle, y ahí recae mucho la fake news. ¿Cuál es la responsabilidad también del comunicador, del medio de información? Vemos que caen mucho en fake news, por ejemplo, y lo voy a aceptar tal cual fue. En la transmisión de Sin Censura subimos una fotografía porque vi que empezaba mucho a circular que
el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, había dejado de seguir a Trump y cambiado la imagen de su portada de Twitter por una de Kamala Harris y Joe Biden. Me fui con la finta, yo lo acepto. Eso creo que también, y lo digo desde mi responsabilidad, hay que aceptar cuando uno la riega, cuando uno la caga, porque eso es lo que pasó, y lo digo con todas sus letras. Porque no, por supuesto que es algo que no tenía seguro, no tenía certero, pero lo vi en el momento y como estábamos hablando de la información, dije, bueno, de una vez lo saco y no iba por ahí. Y eso es asumir mi responsabilidad. Y lo dije en el programa y acepté que cometí ahí un error de percepción y de inmediatamente informar algo sin respetar lo que yo propiamente voy pregonando todos y cada uno de los días y sobre todo hoy, por decirlo así. Pero ¿en dónde está la responsabilidad? Todos podemos caer en una fake news. Hoy cada vez es más fácil que aparente un documento ser real. Vaya, hasta la Comisión Federal de Electricidad se aventó el tiro de decir que había sido un incendio y que tenían cómo comprobarlo por un documento de la Oficina de Protección Civil de Tamaulipas y bueno, el documento es falso. Entonces, esto nos puede pasar absolutamente a todos, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad desde estas trincheras? Bueno, para empezar, debemos de saber que los que están detrás de los medios de comunicación, de los que están detrás de las pantallas, los políticos, la sociedad, todos están conformados por seres humanos. Los seres humanos cometen errores, es normal, en algún momento va a pasar, pero la diferencia está en que cuando uno comete esos errores tenga la humildad suficiente para reconocerlos y corregirlos, tal como es el caso que mencionas, por supuesto, porque imagínate que puede ser, por ejemplo, una información más sensible y el hecho de no corregir esa información y aún así sabiéndola, pues tiene un impacto, si quieres tú, brutal en muchas características de la población. Bueno, en ese sentido, la comunicación es impresionante. Es sinceramente el cuarto poder de este país, el poder mediático. Es el poder que durante muchos tiempos se le quiso poner como el poder oculto, pero que ya afortunadamente se está diversificando. Hay una pluralización que no fue por parte del duopolio que antes se tenía, que era Televisa y Azteca. Ahora es una corriente que decidió nacer por sí misma y que no necesariamente se desprendió de esas televisoras, de esas radiodifusoras, sino de un ambiente en el que ya se estaba cansando uno de escuchar la misma narrativa de siempre, y hoy afortunadamente tenemos la bendición de la información, aunque rime porque suena muy bonito, pero también es cierto, uno debe de conocer dónde se informa, porque igualmente en ese sentido de la responsabilidad de la comunicación, muchos dicen la imparcialidad. Es un tema muy vasto, sinceramente, porque muchos dicen, es que un comunicador tiene que ser imparcial. Yo digo que no, para nada, porque no hay nada peor que una mentira disfrazada de noticia. No, por ejemplo, con Carlos Loret de Mola, ¿no? Venderse como imparcial, o Abroso, o a Joaquín López Dóriga, o sea, por favor, ellos no tienen intereses noticiosos, ni en su vida yo creo que se han visto inspirados en ganar un Pulitzer, simplemente responden a intereses económicos. Hoy, afortunadamente, los medios alternativos no responden en su mayoría a esos intereses, sino al interés de dar la nota verdadera, la auténtica, y al mismo tiempo dar una opinión sincera que venga del propio comunicador. Entonces, en ese sentido, la imparcialidad yo diría que no existe como tal en los medios de comunicación. ¿Por qué? En este momento, hace, ¿qué te gusta? 45 minutos estaban en vivo los 3 noticieros de medios tradicionales más importantes de México, hablando de las televisoras. No, con esto no quiero decir que tengan credibilidad, simplemente por el poder mediático, que es Televisa, Azteca y Radio, e Imagen, perdón. Tienes a Denise Merker y a Javier Alatorre y a Ciro Gómez Leiva. ¿Cuál fue la nota de hoy? El Capitolio de Estados Unidos fue invadido, ¿no? Fue asediado prácticamente. Pero imagínate que Javier Alatorre no da esa noticia, sino que se pone a hablar de las vacaciones de Gatell, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos algo muy importante, y es la diferencia de la línea editorial. ¿Qué quiere decir esto? Que para que Javier Alatorre, su equipo, diera esa noticia, entonces ya hizo un juicio a partir de ella de que era más importante sacar la nota de Gatell que el asedio del Capitolio de Estados Unidos. Incluso si uno pues busca el léxico apropiado, la forma adecuada de decir la nota, de no parecer tendencioso, al final de cuentas eso no importa, porque al final de cuentas tú ya hiciste un juicio sobre esa noticia si era más relevante que otra.
Entonces, a partir de eso, la imparcialidad no creo que pueda existir a través de un medio de comunicación. Claro que uno tiene que comulgar con ideas, que alguien tiene que tener principios, convicciones, eso es de ley, ¿no? A algunos lo esconden mejor que otros de plano, pues es evidente, pero al final de cuentas eso es lo que le gusta a la gente, la honestidad, no le gusta el doble discurso, la doble cara, que pues tú ves, por ejemplo, comunicadores, por ejemplo, de Foro TV, que los ves tú si es lectura de teleprompter, ¿no? Y ya luego en Twitter pues se ponen unos comentarios que tú dices, ¿y por qué no lo dice en televisión? Pues porque es precisamente eso, una lectura de boletines. Así que en ese sentido, la responsabilidad es enorme, es enorme. Cada quien comete sus formas de hacer comunicación, pero lo más importante es la esencia, la naturalidad. Ahora, estas estrategias también están muy enfocadas en buscar conectar con los jóvenes. Todo siempre, lamentablemente, está en una dinámica electoral, todo va casi en sentido electoral y esto es bastante triste. Pero hoy vemos que están mucho más necesitados. Lo vemos con las alianzas, las esperadas alianzas. ¿Quién se iba a imaginar que el PRI y el PAN iban a terminar siendo aliados con tal de destruir a un enemigo mayor, ¿no? Como ellos lo describen? ¿De qué forma íbamos a imaginar? Y yo, por ejemplo, lo digo, yo no celebro las alianzas con el verde que tiene Morena, porque hay una ideología que, por supuesto, no impera, no creo que sean ni siquiera coincidentes, pero bueno, vemos que existen estas alianzas y todo con tal de ganar votos, de buscar seguir viviendo del hueso, y no veo que muchos de ellos tengan pues estas ganas de servir a la nación, sino que quieren servirse de la nación. ¿Cómo podemos hacerle ver a los jóvenes como tú, que esta va a ser su primera elección, que no se vayan con la finta? Hay muchos, y yo me encantaría pensar que todos están igual de despiertos de lo que los que hemos entrevistado, con los que me he topado, tú eres un ejemplo, pero no veo mucha conciencia en muchos jóvenes, todavía me encuentro jóvenes que dicen, ay, no, ¿para qué? O esta primera elección a veces es la elección por la cual el joven, en vez de decidir por él mismo, se va con la idea de la familia, ¿no? Como de ver la familia por quién vota tradicionalmente, qué es lo que ha hecho la familia de una forma u otra. Son algunos los que han salido del cascarón y han dicho, no, yo no voy a votar, o sea, si mi familia es priista, yo soy izquierdista, y son pocos los que han estado emergiendo. Pero la primera elección de un joven creo que es importante, y con este país lleno de fake news, con este país hoy tan politizado, ¿cómo hacer un llamado a los jóvenes de tu edad que hoy tienen esta responsabilidad en sus manos, una primera participación, y que están expuestos a una manipulación por parte de los poderes, por parte de los medios, que son sesgados, pero se dicen neutrales? Bueno, en esa cuestión de los jóvenes, decir que yo creo que esta es la generación más rebelde de toda la historia de la humanidad, y la que sigue será aún más rebelde. Así que en ese sentido, pues hay mucha autocrítica y uno busca formar su propia opinión. Si bien es cierto que no en un sector tan amplio como nos gustaría que hubiese, en un sentido donde los jóvenes estarían muy interesados, pues para dar ese primer paso es precisamente atraerlos. Hay que enamorarlos de la información, de la política, porque al final de cuentas se trata de una decisión importantísima. Estamos hablando de un destino político. ¿Dónde queremos llevar a nuestros estados los próximos 6 años? ¿A dónde queremos llevar pues la agenda legislativa los próximos 3 años? Y pues yo afortunadamente debo decir que conozco muchas familias donde hay una diversidad ideológica, una diversidad, una pluralidad partidista, y pues se respeta, ¿no? Digo, al final del año, en diciembre, pues las cenas de Navidad suelen ser incómodas, ¿verdad? Pero no es tan grave, porque al final de cuentas uno forma su opinión, ¿no? Alguien de la familia, si bien puede tener una influencia en una figura de autoridad, como lo puede ser un padre, una madre, una abuela, suele suceder. Tienes mucha razón en ese aspecto. Pero al final del día puede ser muy positivo que los jóvenes empiecen a maquinar por sí mismos en este ámbito de la información, y más en estos momentos que son épocas electorales. Yo veo, por ejemplo, la propaganda de muchos partidos que están siendo pagados con el dinero de los impuestos de los mexicanos, y es terrible. O sea,
Yo veo a la página oficial de Facebook del PRI y veo que están haciendo una política de verdad funesta, ¿no? Lucrar con el dolor de los padres de niños con cáncer y de las personas que no conocen muy bien del tema porque no tienen una gran fuente de información y ven ese promocional del PRI. Bueno, es sinceramente tristísimo que se quiera lucrar con esto, de verdad es ruin y cobarde. Aparte de que hay muchos factores en los que desgraciadamente no hay forma de que mucha gente se anime a verlos. Pero ¿cuál es el primer paso para que haya más jóvenes comprometidos con la información? Hablar con ellos, acercarse a ellos. Oye, este año 2021 cumples 18 años, ya eres mayor de edad, ya tramitaste tu INE, vamos a hablar de política, vamos a hablar de las elecciones y hay que empezar a formar su propia opinión, que al final del día esa será la que juzgará a los políticos, a los medios de comunicación y a los partidos políticos. Manuel Pedrero, en tu perspectiva, en tu análisis que nos estás haciendo para estos segmentos de México ambidiestro, ¿cuál sería la fake news que más ha impactado a tu generación, a esta generación de jóvenes? Eres 10 años más chico que yo. ¿Qué fake news te ha impactado más? ¿Cuál has visto que ha generado más, que la gente se la creyó más fácil, que los chavos de tu generación se la creyeron más fácil? ¿Cuál sería? Wow, es que hay tantas. Yo creo que a nivel regional, desgraciadamente, la del Tren Maya, ¿no? Que se esté diciendo que estén matando animales. Yo vivo en la región del sureste. Yo no sabía que teníamos elefantes aquí. Luego sacan imágenes donde matan elefantes según en el trayecto del tren. O sea, eso es triste porque mucha gente lo cree. Ya luego en los grupos de WhatsApp de difusión es que miren cómo están matando a los pobres animalitos. Wow, exportados de África, ¿no? Y es una locura porque uno intenta decirles, explicarles, no, es que estas imágenes son falsas, provienen de otro país, y pues la gente... Lincoln decía que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Super frase para demostrar lo que estamos viendo el día de hoy. Y te lo digo a nivel regional, nada más eso del Tren Maya, hay muchísimo más, por ejemplo, lo de las energías limpias, lo de la refinería. Yo veo a mucho opositor, principalmente panistas que dicen que las energías limpias son el futuro, que miremos a Estados Unidos. Yo digo, por favor, Estados Unidos tiene 135 refinerías, ¿de dónde me sacan para ponerlo de ejemplo, no? Si Japón, que no tiene petróleo, tiene refinerías y también los ponen de ejemplos, es cuestión de simplemente, pues, triste, ¿no? Hay muchas fake news, te digo, las que más impactan son las que normalmente luego son desmentidas, pero los que más duelen son las que suelen ser ciertas, como la muerte de este chico que te estaba comentando. Estás hablando de una vida que se perdió y eso no hay forma de recuperarlo. Lamentablemente, las fake news pueden atentar hasta contra la vida de alguien y hay que tomarlas en serio. México, mis amigos, lo quiero rescatar acá, es el segundo país con mayor generación de noticias falsas de COVID-19, por mencionarles algo. Un análisis reciente realizado por NewsGuard, un sitio web periodístico que califica la credibilidad de portales de noticias, concluyó que la información errónea sobre el brote del coronavirus está superando claramente a la información fiable en cuanto a su difusión e interacción en las redes sociales en todo el mundo. Por eso lo mencionaba, en México la desinformación mata, creo que en todo el mundo, pero aquí hemos visto que esto es reiterado, la desinformación mata, la desinformación es peligrosa, no tenemos que estar de acuerdo en todo, es más, si no quieren estar de acuerdo conmigo en nada, no lo hagan, no se los estoy pidiendo, pero al menos celebro que existan personas que busquen informarse con otros que no sean los mismos de siempre, para ver mínimo, empezar a dudar, porque todo empieza con la duda, todo empieza con esa duda y al menos esa es la curiosidad que tienen muchos jóvenes porque necesitan conocer y están en la edad de quiero conocer, quiero ver qué pasa, quiero aprender, quiero entenderlo y empiezan a cuestionar. Es algo que celebro y por eso celebro ampliamente que estés aquí, mi querido Manuel Pedrero, y que nos ayudes con tus análisis una vez a la semana con temas importantes y sobre todo pues generando y cambiando la forma en la que estamos pues informando, diría yo.
Claro, te digo, es un honor estar aquí. La verdad es que uno como joven dice, ojalá un día pueda ser escuchado y ahora soy escuchado y eso es algo grandioso, ¿no? Y esto es algo que viene de los medios alternativos, de los medios independientes. Yo no creo que esto hubiera pasado en medios tradicionales, que es el triple de difícil. Incluso algunos, desgraciadamente, los utilizan como carne de cañón, nada más para ser mandados. Y siempre, siempre, siempre dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Aportar un granito de arena. Muy cierto lo que dices de la información. De hecho, en este sentido, creo que hasta Gatell lo ha tenido más difícil que el propio Andrés Manuel en ese combate de las noticias falsas, porque pues la verdad, es más peligroso tener fake news del coronavirus que del Tren Maya. Estás hablando de vidas humanas y es muy importante desmentirlas. Y ese desgaste diario, diario, diario de estar diciendo esto no es cierto, esto es cierto, esto es verdadero, esto es falso, pues desgasta incluso emocional, psicológicamente, físicamente, y es algo que no es nada sencillo. En ese aspecto, no ponerlo como un juicio, así en plan, es la verdad, pero también como tenerlo de referencia, porque es muy importante. Estamos hablando del gobierno, de la administración pública, es su versión y es la versión que, queramos o no, tenemos que acatar, tenemos que ver, porque si no, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Chertorivsky? Pues no, claro que no. Cuando fue incluso jugando de local ahí con Leonardo Zuckerman, que le preguntó, oye, ¿qué es el coronavirus? Y yo digo, el coronavirus es un nuevo virus. Ah, no, pues muchas gracias. Y es doctor y fue secretario de salud. Y ahora quiere ser creo que congresista por la Ciudad de México. Es un insulto, la verdad. Y lo más importante ahí es la sociedad crítica, los ciudadanos críticos. Esos son los que debemos de incentivar, de fortalecer y a través de los medios independientes, por supuesto que se va a lograr incluso abrir muchísimos más, un frente amplio de cara a estas elecciones 2021 que serán imprescindibles. La información es poder y hoy hay que ser poderosos con la información que tengamos a la mano, Meme. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Quién le va a creer a Choco Crispis? Bueno, creo que ni el Choco Crispis se cree él. Y lo digo porque es Chertoriski, pero bueno, Choco Crispis, ustedes me entienden. Amigos, antes de que te vayas, mi querido Manuel Pedrero, pues vale la pena que compartamos también que tienes un libro, tienes 18 años y ya escribiste un libro, válgame la creación. La era del político, aquí lo pueden encontrar, desde la vez pasada estaban preguntando, pues aquí está la información para que ustedes ahora sí, los que estén interesados, lo puedan adquirir. La versión digital a través de Google Play Books, aquí están los precios, también hay versión física a través de Mercado Libre, obviamente ya más el envío, ¿no? La era del político de Manuel Pedrero, con quien tendremos el gusto de estar todos los miércoles en este espacio al Chile, que se llama México Ambidiestro. Aquí hay teléfono para más información. Manuel, te agradezco mucho y espero con ansias el análisis de la próxima semana. Al revés, yo te agradezco a ti, es increíble. Hoy me voy a dormir llorando, te lo juro. Te envío un fuerte abrazo, la verdad, a toda la audiencia, al productor también que le está echando muchas ganas, y nosotros la sabemos, y un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Manuel Pedrero. Esto fue México Ambidiestro.